Bien, ahora sí nosotros volvemos y ya establecemos el contacto con nuestro entrevistado del día. Les comentaba que estaremos conversando con Carlos Castro. Él es decano del Colegio de Economistas de Lima y ya lo tenemos acá con nosotros en enlace directo en Contigo en la Noticia, edición mediodía. Muy buenas tardes, decano. Un gusto saludarle la tarde de hoy. En primer lugar, agradecer a Contigo en la noticia y en el espacio que estás conduciendo en la segunda de los noticieros que ustedes tienen a cargo. Bien, decano, un gusto saludarle. Hablaba un poco antes de iniciar nuestra entrevista, digamos, colocando en contexto cuál es la situación que vive actualmente el Perú en torno a lo económico. Hemos visto que hay paros de transportes, también del sector agrario. Hemos visto cómo esto de alguna u otra forma ha afectado también el bolsillo del peruano. Además, hemos visto también un alza en los precios del transporte, específicamente del metropolitano, y también hemos visto que hay alzas de alimentos, lo que ocurre, lo que lleva adelante una causa-efecto para el peruano en su bolsillo. ¿Cómo pudiéramos precisar lo que viene ocurriendo a nivel económico y cuáles serían, digamos, las estrategias que el peruano, el ciudadano de a pie, puede poner en práctica para cuidar también su economía, sus finanzas personales? Así es, un poco separando los temas y en el menor tiempo posible, porque sabemos que en los medios de comunicación los tiempos son sumamente ingratos. El Colegio de Economistas de Lima se pronunció, ¿no? Y estoy diciendo no solamente a partir de este año en que ya se estaba complicando la economía, sino en el escenario que se estaba viviendo a finales de año, entre octubre y noviembre, que se venía una crisis alimentaria para empezar, ¿no? Por diferentes factores externos, incluyendo el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha afectado indudablemente en algunos alimentos por la importancia que tienen estos países en la oferta mundial, ¿no? Y también el tema energético. Y se veía no solamente esa tendencia del incremento del precio del petróleo, sino en el caso peruano, que somos dependientes, no solo en petróleo, sino también en combustibles, es que existen dos factores que se han incrementado fuertemente los combustibles en el Perú. Uno, por el efecto del aumento del petróleo. Sin embargo, en la semana pasada ocurrió un descenso del mismo, pero que no ha afectado en los precios del combustible en el Perú. ¿Por qué? Porque existe lo que denominamos de refinación, ¿no? En cuanto ya a producir los combustibles que se consumen en el país. Lamentablemente nosotros somos sumamente dependientes en el tema de poder satisfacer el mercado, ¿no? Del comercio exterior, ¿no? Es decir, importamos combustible y eso tiene que comprender también el ciudadano de a pie. No hemos tomado las medidas en cómo mejorar la oferta y en las mejores condiciones para que no genere este incremento fuerte en los combustibles, y sabemos que cuando ocurre estos incrementos también se produce un efecto multiplicador en el aumento del transporte, incluyendo el transporte urbano, ¿no? Y ya lo hemos visto, el aumento que desde esta semana se ha incrementado en el metropolitano de 2.50 a 3.20, ¿no? Es decir, 70 céntimos más de lo que costaba anteriormente. Entonces, eso va a afectar no solamente a la economía familiar, sino a la propia economía, porque se van a incrementar los precios por el simple hecho de que los costos de transporte se están elevando. Y lo estamos viendo de que ya, digamos, y se mantiene estas paralizaciones en la que Lima sería el más perjudicado, por cuanto, si bien cierto, todavía no se siente, pero en algún momento, si es que no se abastece el mercado de Lima, los precios se van a incrementar, como ha pasado en otras ocasiones, cuando ha ocurrido estas paralizaciones y que no solamente duran un día, 2 días, sino se mantienen por lo menos algunos días o sobrepasa
los 7 días o 15 días de paralización en que afectaría las economías familiares porque no va a haber productos, en todo caso se va a encarecer enormemente, como lo hemos visto en años anteriores, con los tubérculos, el limón y una serie de productos necesarios para la canasta familiar. Por otro lado, si bien es cierto que estamos en un efecto inflacionario del año pasado a nivel mundial, hemos podido paliar, como se dice, o mitigar el tema de la crisis alimentaria. En primer lugar, no ha habido planificación de poder abastecer de fertilizantes para garantizar o mantener los índices de productividad, de producción, ¿no?, en la campaña agrícola para el 2022-2023. Creo que ha sido una dejadez y falta de previsión de poder haber enfrentado, digamos, el tema de los fertilizantes, ¿no? Y ahí están las consecuencias que también nos va a afectar no solo la campaña, sino que vamos a contar por lo menos de lo que se había estimado un 10%, ¿no?, posiblemente al comienzo y después se proyectó al 20%, posiblemente lleguemos en algunos lugares o departamentos de una disminución de la producción en promedio del 30% menos de lo que hemos tenido en campañas anteriores. Y eso va a afectar también la oferta de alimentos en el país. Señor Carlos Castro, le quisiera preguntar también, hemos estado revisando un poco algunos estudios que durante las últimas semanas se han, comunicado a través de los medios de comunicación. Incluso, por ejemplo, tenemos uno que habla como tal de la encuesta de Datum, que revela que 8 de cada 10 peruanos se encuentran afectados por el alza de precios. Y bueno, efectivamente es algo que vivimos en nuestro día a día. Entonces hoy día como tal lo que vamos a hacer es, pues también a comentar un poco sobre estos estudios recientes, hablar un poco de ese tema a propósito de lo que acaba de comentar. Por ejemplo, también la empresa como tal, Kantar, también habla un poco de que el 42% de los sueldos son utilizados en alimentos. ¿Qué pudiera hacer, digamos, el peruano para, digamos, hacer cuando el dinero pues no alcanza para llegar a fin de mes? Es decir, es difícil la situación sobre estos últimos meses. ¿Cuáles son esas medidas que se pueden tomar más allá del análisis, que también es importante tenerlo en consideración? Pero ¿qué se puede hacer, sobre todo esas personas que están, digamos, un poco asfixiadas por la situación actual? Tú lo has dicho, no solamente 42%, en gran parte de las familias peruanas, por el tema de esta crisis alimentaria, incrementos de precios, que no es de ahora, sino que ya viene de meses atrás, ¿no? Por el contexto no solamente nacional, sino también de la falta de previsión y de planificación en la producción agrícola, de contar con mayor oferta de alimentos. Se está destinando incluso en algunos casos, ¿no?, en algunos estratos, ¿no?, y sobre todo las familias más vulnerables, ¿no?, por diferentes factores, porque se han reducido los ingresos, falta de empleo o que han pasado al subempleo, destinan más del 50% de su presupuesto de ingreso familiar al tema de alimentos. Y eso es cierto. Entonces, yo creo que, y más aún se agrava cuando los hogares prácticamente no tienen ingresos, que están en la práctica, prácticamente en la extrema pobreza. Ahí se necesita el apoyo directo y mitigar esta crisis de alimentos. Creo que fue un error del Estado destinar, si bien cierto no han sido volúmenes enormes en cuanto a que el Estado haya dejado recibir normas del incentivo a los combustibles o el impuesto, el IGB a los combustibles y también a los 5 productos de la canasta familiar, que creo que hubiera sido mucho mejor destinar esos recursos a aliviar a familias vulnerables en forma directa, vía entrega
de un mecanismo de dinero que lo puede hacer uso en cualquier punto de venta de alimentos o también en algunos lugares, porque no está todavía con el avance de poder contar con esas transferencias de dinero con apoyo digamos, de canastas de alimentos, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú lamentablemente no hemos sido sumamente eficientes cuando entregamos canastas de alimentos o bolsas de alimentos a la población. Incluso hasta en Lima, que mal que bien es la ciudad con mayor desarrollo, hemos tenido problemas de entrega y sobre todo de focalizar realmente a la población que necesita de este apoyo. Pero los que sí mantienen por lo menos un mínimo de ingreso familiar, sí destinar y poder organizarse mejor en poder comprar alimentos que mantienen por lo menos una estabilidad en los precios y que también mantienen un mínimo nutricional, ¿no? Sobre todo viendo a los niños, que son los que se necesita que mantengan un mínimo de nivel nutricional a fin de que no tengan problemas de nutrición y peor aún, de anemia, ¿no? En segundo lugar, creo que lo otro es un punto sumamente importante. ¿Tú cómo, digamos, mitigas realmente la pobreza y la extrema pobreza? No hay otra forma que es generando trabajo. Y creo que ahí existe una agenda pendiente y me parece que no hay una prioridad por parte del gobierno en cuanto a la generación de empleo, ¿no? Si bien cierto, se va a requerir el apoyo del Estado para transferir, llámese, con apoyo directo, ¿no? De transferencias incluso condicionadas, como ha habido en el pasado, a la población más vulnerable del país en buena hora. Pero creo que lo más importante es la generación de empleo, porque a raíz del COVID también no podemos desconocer que muchos peruanos que estaban en la formalización, llámese en puestos independientes o puestos de trabajo dependientes, han pasado a la informalidad o al subempleo, ¿no? Entonces ahí también recae una situación de desmejora en cuanto al bienestar del peruano. Peruano que deja de tener un puesto formal y pasa al subempleo, a la informalidad, en primer lugar no va a tener los beneficios que le da un puesto de trabajo formal. En segundo lugar, quizás también merma en sus ingresos, y entonces eso significa que su situación de bienestar decae, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el país actualmente. Hay esa percepción de que el peruano no solamente está percibiendo ingresos reales por debajo de lo que tenía hace 2 o 3 años, sino también su capacidad de consumo ha disminuido. Así es. Muchísimas gracias, señor Carlos Castro, precisamente por darnos este análisis y también esas recomendaciones, como les decía, valiosa precisamente para quienes nos están escuchando a esta hora, para quienes se ven asfixiados por la situación que de alguna u otra manera está motivada también desde un ámbito general, internacional, con la tensión bélica entre Rusia y Ucrania, y cómo ha venido generándose esto y ha impactado también en la economía en general, y por supuesto otros factores que de alguna u otra manera son parte de esta dinámica económica que estamos viviendo en la actualidad. Era Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima, hoy con nosotros acá en Contigo en la Noticia. Señor Carlos Castro, muchísimas gracias. Esperamos contar de nuevo con usted para seguir dándole, digamos, seguimiento a cómo se va pues desarrollando este tema económico, cuáles son los impactos, sobre todo, que tiene en la población. Muchísimas gracias, señor Carlos. Gracias también a tu persona, gracias a Contigo TV y a Contigo en la Noticia. Muchísimas gracias. Allí lo teníamos, escuchábamos un poco en análisis y también enumeraba un poco las posibles acciones que se pueden tomar en consideración al tema económico, sobre todo para usted que nos está escuchando. Hablaba un poco de también organización, un poco el tema en lo que vendría siendo la formalidad, que también afecta muchísimo en cuanto a la empleabilidad, si usted está por supuesto en planilla, si está de manera formal o si está de manera informal, qué tanto puede afectar esto también en la economía, en su bolsillo, y por supuesto esos detalles que son de interés para cada una de las personas que nos está escuchando.